Muy buenos días, que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad del Reflejo en Llorente de Tibás. Hemos estado compartiendo a través de esta plataforma digital historias, temas de la Biblia que fortalezcan nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios en medio de esta circunstancia difícil que en el mundo entero estamos pasando. Queremos tomarlo como una oportunidad para que la fe de las personas, de los creyentes, se desarrolle y se fortalezca. Yo le aseguro a usted que después de esta crisis, que después de esta situación, usted no va a volver a ser el mismo nunca más. Porque la próxima vez que se enfrente a un desafío, que se enfrente a una circunstancia difícil, usted va a saber que hay un Dios en el cielo que no falla, que cumple sus promesas, que es fiel y que tuvo la visión de registrar todas estas historias de hechos extraordinarios, de milagros, de cosas sin precedente en la Biblia, para que usted y yo podamos hoy recurrir a esto y fortalecer nuestra fe. Es exactamente como lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 15 y el versículo 4. Escuche bien lo que dice. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Si hay momentos en que usted siente que ya no puede más, si hay momentos en que usted siente el peso del estrés, de la angustia, de la inquietud, este pasaje dice que lo que está en la Biblia fue escrito para su consuelo, para que desarrolle su paciencia y para que podamos todos tener esperanza. Y de entre todas las promesas y de entre todas las cosas que han sido escritas en la Biblia, hay un salmo en particular que me gustaría recordar en este momento. Yo sé que probablemente lo he escuchado antes, pero es una promesa para nosotros, para que nuestra esperanza sea fortalecida y fijada en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el Salmo 37, versículo 25. Yo fui joven, dijo David, y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Dice amén. Dice claramente aquí que David de joven se convirtió en un viejo, en un anciano, y que jamás vio a un justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Para mí eso es más que suficiente para entender que el Dios de la promesa, que el Dios que hizo que David escribiera esto, tiene el poder y la integridad para no fallar a esto. Entonces hoy quiero que analicemos tres historias que tienen que ver precisamente con momentos difíciles en la vida de personas de tiempos pasados, que tuvieron que pasar por situaciones muy complicadas, por carencias, que tuvieron que depender absolutamente de Dios porque no había otra opción. El primer registro de esto se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 21 y los versículos 9 al 19. Agar e Ismael, sostenidos por el Dios de la promesa. Dice así: y Sara vio al hijo de Agar la egipcia, que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham: echa fuera a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque Isaac será llamada tu descendencia. Por Isaac será llamada tu descendencia.
Y también del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se los dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y el agua en el odre se acabó. Y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Esta situación en particular. Sara, una mujer estéril, la esposa de Abraham, le da a su sierva a Abraham para que tenga un hijo con ella. De ahí nace Ismael, el primogénito de Abraham. Sin embargo, la esclava se siente superior a su ama porque ahora le ha dado un hijo a su amo. Y empieza una rivalidad entre las dos mujeres. Y esto empeora cuando Sara queda embarazada de Isaac. Y después de nacer el niño, Ismael, pequeño en sus infantilidades, empieza a molestar a Isaac. Y a Sara no le gusta. Y Sara le ordena, prácticamente le dice a Abraham, necesito que despaches a esa mujer de aquí y que ese niño desaparezca. Y Abraham está muy angustiado, pero Dios le dice, haz lo que diga tu mujer. Entonces la manda con pan y un odre, una bota de agua para el desierto. Pero quién sabe por cuánto tiempo andaría Agar vagando por ese desierto. El agua se acabó. Probablemente el pan también. Pero en el desierto el agua es indispensable. Y entonces Agar siente que su hijo va a morir. Lo deja debajo de un arbusto y se aleja porque no quiere ver morir a su hijo. En medio del desierto, sin agua, sin provisión, esperando lo peor. Y empieza a llorar. Y el niño también empieza a llorar. Pero Dios escucha al niño llorando desde el cielo y envía un ángel en respuesta para confirmarle la promesa que le había hecho Dios a Abraham, que aquel muchacho se convertiría en el padre de una gran nación. Entonces abre sus ojos y ven una fuente de agua donde pueden reabastecerse, donde pueden beber agua y continuar el camino. ¿Y qué pasó con Ismael? Se convirtió en una gran nación. ¿Usted sabe quién es Ismael? Ismael es el antepasado, el padre de la nación árabe. Ese es Ismael. La promesa de Dios se cumplió. Veamos esta otra. Está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17 y los versículos 1 al 16. Elías es sostenido por el Señor a quien servía. Elías va donde Acab, el esposo de Jezabel, aquella mujer mala, perversa, va donde el rey Acab y le dice a Acab que por su palabra no iba a llover más. Entonces vea lo que le dice Dios a Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años,
sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al lado oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a Elías, la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, de aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Elías, profeta, lleva una palabra de parte del Señor al rey Acab que no era agradable. Le dijo: va a venir una sequía por mi palabra, no va a llover durante mucho tiempo. Obvio, esto iba a enojar a Acab. Entonces Dios le dice: escóndete. Escóndete por el arroyo de Querit. Y no te preocupes por nada, porque vas a tomar del agua del arroyo, y yo he mandado unos cuervos para que te sostengan. Hermanos, Dios le ordenó a unos cuervos que le llevaran pan y carne 2 veces al día a Elías. ¿Usted puede procesar eso? Él es el Dios de la creación. Él puede usar toda la creación a su servicio. Él puede usar cualquier cosa para proveerte. A cualquiera para proveerte. Usó un cuervo para proveer a Elías. Usó cuervos para proveer a Elías. Y cuando el agua se secó, entonces le dice: no te preocupes, hay una viuda que yo dispuse para que te sostenga. Pero la viuda era pobre. En medio de esa escasez, no tenía más que un poco de harina y un poco de aceite. Y entonces Elías le dice que de ese poco de harina y ese poco de aceite le haga una torta a él. Primero, porque la mujer iba a usar ese poco de harina, ese poco de aceite para hacer el último pan y esperar la muerte. Pero el profeta confió en la palabra del Señor. Recibió de la mujer la torta de pan, y la harina no se acabó, y el aceite tampoco, mientras duró la sequía, porque Dios la usó para sostener a Elías. ¿Quiere más pruebas de que Dios es fiel y sostiene a los suyos? ¿Qué pasa cuando el alimento no alcanza y la fe tampoco?
Veamos lo que dice Marcos en el capítulo 6 y el versículo 34. Del 34 al 44 vamos a leer. Dice lo siguiente. Al desembarcar, él vio una gran multitud, el Señor, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Para que ustedes entiendan, el denario era el salario de un día. O sea, lo que los discípulos le estaban diciendo al Señor era: ¿quieres que cojamos el salario de un hombre de 200 días para ir a comprar pan y darles de comer? Sigue diciendo. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos del pan y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Con 5 panes y 2 peces comieron 5,000. ¿Ya usted está entendiendo quién es ese Dios en el que usted dice creer? ¿Ya usted está entendiendo que Él es el dueño de todo? Que tiene el poder absoluto para hacer cualquier cosa. Que puede sostener en medio de cualquier circunstancia, y que si Él prometió, no va a fallar. Porque las promesas de Dios nunca fallan. ¿Y cómo está tu fe? ¿Has llorado como lloró Agar en el desierto? ¿Has temido como temió Elías junto al arroyo de Querit cuando el agua se secó? ¿Has dudado de la capacidad de Dios para proveer en medio de una escasez, como lo hicieron los discípulos en la alimentación de los 5,000? Cada una de estas 3 historias te muestra que tu Dios no falla. Cada una de estas 3 historias te muestra que tu Dios tiene poder absoluto sobre todo y control de todo. No es hora de estar titubeando y pensando: ¿y si no? ¿Y si se olvidó de nosotros? ¿Y si nos dejó desamparados? No, ese no es nuestro Dios. Vea lo que dice Santiago en el capítulo 1 y los versículos 2 al 4. Dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada, dice la versión Dios habla hoy. Usemos, hermanos, este tiempo difícil como entrenamiento para nuestra fe, para que nuestra fe se desarrolle, sea fortalecida, para que nunca más volvamos a dudar del Dios de Agar, del Dios de Elías, del Dios del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Espero que el mensaje sea estimulante y provechoso para ustedes. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
que tenga de ti misericordia y te dé paz. Dios les bendiga mucho hoy.